شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Esta es una declaración del imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yemení. Esta declaración fue emitida el segundo día del mes de Ramadán del año 1445 Hijria, correspondiente al 12 de marzo del año 2024. Y el título de la declaración: el juicio entre vosotros desde el Corán es que Dios hizo que el primer día del mes de Ramadán para este año vuestro de 1445 DH sea el martes. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que la paz y las oraciones sean con el mensajero de Dios Muhammad, así como todos los mensajeros de Dios, con una palabra común entre todos los mundos, que es: adoremos únicamente a Dios, sin asociarle nada, sin invocar a nadie más con Dios, ni en esta vida mundana ni en la otra. Asimismo, el llamado del califa de Dios, Imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, va en el mismo camino del llamado de todos los profetas y mensajeros de Dios. No hago distinciones entre ninguno de sus mensajeros, soy un musulmán hanif, y no soy de los politeístas. ¿Acaso hay algo después de la verdad que no sea el extravío? En cuanto a después, que la paz de Dios sea con todos los musulmanes que creen en Dios, el Señor de los mundos, en todo el mundo, tanto en el este como el oeste de la tierra, y que Dios bendiga a los creyentes el ayuno del mes de Ramadán que empieza el martes 1, primer día del mes bendito de Ramadán del año 1445 DH, dado que el primer día de ayuno en Ramadán es con el avistamiento de la media luna, hilal, de Ramadán en la noche de ayuno al final del mes Aban, ya que no hay ayuno sin el avistamiento del hilal del Ramadán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, y de acuerdo con el Hadís del mensajero de Dios Muhammad, en la sunna de la verdadera aclaración, que no contradice en nada con el grandioso Corán, y el mensajero de Dios Muhammad, dijo: no ayunen hasta que vean el hilal del mes de Ramadán, y no acaba vuestro ayuno hasta que vean el hilal del siguiente mes. Verás fue que la paz y las oraciones de Dios sean con él. La palabra negación, no, es prueba de significado definido, como de las palabras de Dios Todopoderoso. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Verdad son las palabras del Señor. Puesto que el ayuno del mes de Ramadán en el libro de Dios, el Gran Corán, empieza con el avistamiento del hilal, la luna creciente, a ciencia cierta, y no ayunar estando bajo dudas, entonces, ¿dónde están las palabras que nos hacen ayunar con dudas en las siguientes palabras del profeta? No ayunen hasta que vean el hilal del mes de Ramadán. Así que vaya asombro, oh pueblos de los musulmanes, tanto árabes como no árabes. Aunque nadie en el mundo haya llegado a avistar el hilal del Ramadán después del atardecer del domingo día 29 de Saabán, pese a ello, la mayoría de los países musulmanes han declarado que el primer día de ayuno del mes de Ramadán es el lunes, a pesar de saber que el lunes sigue siendo parte del mes de Saabán hasta que vean ocularmente al hilal del Ramadán, por lo que su primer día es realmente el martes. Son palabras decisivas y serias y que no se trata de ninguna broma, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. ¿O es que de verdad creéis que la ley de la religión de Dios, el Islam, el mensaje con el que Dios ha enviado a todos sus mensajeros, difiere en algún modo de las leyes de los mensajeros que os precedieron? Y la respuesta viene dada en el decreto del libro del Gran Corán, y precisamente las en palabras de Dios Todopoderoso. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Dado que el mundo entero no ha visto al hilal del mes de Ramadán después del atardecer del domingo, entonces, ¿acaso obligó a los países musulmanes a declarar el primer día del ayuno del Ramadán otra cosa que no sea el miedo a suceder el signo del idrak? Aclaración del traductor: el signo del idrak es el signo cósmico del alcanzamiento del sol a la luna en referencia a un observador terrestre que es un signo que indica a los mundos la revelación de Dios al Imam al-Mahdi. Aunque tienen la oportunidad de completar la cuenta del mes de Saban, 30 días, hasta avistar ocularmente al hilal del Ramadán, por lo tanto, ¿cuáles son sus excusas para engañar y extraviar a sus pueblos al violar el mandato de Dios y su mensajero? Aunque si el Imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani hiciera una pregunta a todos los eruditos musulmanes, a todos sus gobernantes así como a todos sus respectivos pueblos, y les diría: ¿cuándo se ayuna en el Ramadán? Me habrían contestado de forma unánime: empezamos a ayunar en Ramadán al avistar el hila del mes de Ramadán, y si no vemos la media luna de Ramadán, completamos el periodo de 30 días del mes hasta que veamos el hilal del mes de Ramadán, en cumplimiento con el mandato de Dios y su mensajero. Luego les decimos a los eruditos musulmanes en particular y a sus gobernantes en general: entonces, ¿por qué anuncias el avistamiento del hilal del Ramadán a pesar de que no lo llegasteis a avistar ni de forma legal a simple vista como solían hacer las generaciones que les precedieron, ni con la forma herégica mediante los telescopios? ¿Acaso sois similares a los que dijeron de entre la gente del libro: oímos y desobedecemos? En cualquier caso, no queremos perturbar la felicidad de los musulmanes, ya que no hay pecado para aquellos que ayunaron acorde al anuncio del inicio del mes del Ramadán en sus países, y que Dios acepte el ayuno de los pueblos musulmanes, y que Dios no acepte el ayuno de aquellos que obligan a sus pueblos a empezar a ayunar el Ramadán antes del avistamiento del hilal del mes de Ramadán, y lo que obliga a los pueblos musulmanes a ayunar durante el mes de Ramadán es su compromiso con el anuncio del inicio del mes en sus países, y no se les puede culpar por ello. Más bien, el pecado recae en aquellos que son similares a los que dijeron: oímos y desobedecemos. A pesar de que tanto los gobiernos de los pueblos musulmanes y los respectivos muftis de sus mezquitas saben muy bien que el ayuno del mes de Ramadán empieza con el avistamiento del hilal de dicho mes, pero desgraciadamente actúan como aquellos que dijeron: oímos y desobedecemos. ¿O es que tienen miedo de que suceda la señal cósmica del idrak y quieren desviar a la gente de ella? Los malhechores que piensan creer estar a salvo de la conspiración de Dios tal como conspiró contra ellos en el Ramadán del año 1443 de H.
por lo que los delató en frente a sus seguidores para que Dios diera a la gente una lección en cuanto al avistamiento de los hilales, lunas nuevas, de los meses anteriores a la señal cósmica del Idrak. A pesar de que esta señal ha vuelto a suceder de nuevo en los meses de Rajab y Saaban, de forma consecutiva, pero el sol no llegó a alcanzar la luna, en referencia a un observador terrestre, en el inicio del actual mes de Ramadán, para que los jóvenes de los mundos supieran, especialmente los que son menor de 20 años, cómo es el tamaño del hilal a principios de mes. Y que es muy delgado y no hinchado, incluso hasta en los meses que ha tenido lugar la señal cósmica del Idrak, nunca les habíamos ordenado a desobedecer el mandato de Dios y su mensajero. Y la señal cósmica del Idrak es un signo sobrenatural, universal, y uno de los mayores signos del Idrak se producirá en este Ramadán, fecha del 28 de Ramadán, correspondiente al 8 de abril de 2024 y la luna está al final del mes de Ramadán y no al comienzo de Sawwal. En cualquier caso, el sol no llegó a alcanzar la luna, al-Idrak, al comienzo del actual mes de Ramadán, pero sí que lo hará al final. De manera que el hilal de Sawwal nace antes de la conjunción central y el sol alinea con la luna en un eclipse central, estando esa última en fase del hilal el día lunes 28 de Ramadán, así que no vayan a ayunar hasta que vean el hilal de Ramadán, y no acaba el mes hasta que vean el hilal de Sawwal a simple vista, y si creen en Dios y en el último día, no rompan el ayuno de los pueblos musulmanes en Ramadán excepto con el avistamiento de Sawwal. Dado que el mayor pecado cae sobre los eruditos y gobernantes musulmanes cuando hacen romper el ayuno a los pueblos musulmanes en Ramadán y ellos sin avistar de forma cierta el hilal del mes de Sawwal a simple vista. En cualquier caso, la señal cósmica del Idrak es el presagio de un cambio en el orden cósmico. Y si los gobernantes y eruditos musulmanes hubieran seguido el mandato de Dios y su mensajero de no anunciar el inicio del mes hasta avistar a simple vista el hilal del mes, de haberlo hecho entonces les habrá quedado claro la señal del hinchamiento de los hilales que suelen producirse por la señal cósmica del Idrak. En cualquier caso, las señales cósmicas de los Idrak de muchos meses en el pasado fueron una advertencia para los humanos de que el orden cósmico comenzaría a cambiar debido al acercamiento del planeta Sakar, pero este desorden cósmico ahora mismo ha saltado al planeta Tierra y está empezando a afectar las 4 estaciones climáticas del año, que han sido invadidas por el verano del planeta Sakar, una señal tangible que no podían negar. Y soy el califa representante de Dios en todo el mundo, el imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y previamente he anunciado a los mundos el fin de las 4 estaciones climáticas fijas, tras la invasión del verano de Sakar, al actual invierno del hemisferio norte, que de hecho fue la temporada más intensa de la batalla planetaria para hacer frente al calor del verano del planeta Sakar. A pesar de que el calor del verano de Sakar está ahora mismo coqueteando con el invierno ártico, tal vez así lleguen a temer a Dios el Señor de los mundos. Pero sé que el verano de Sakar es el que saldrá victorioso después de hacer que el clima pase por todas las fluctuaciones estacionales. Y anteriormente hemos anunciado a los mundos a que no vayan a esperar una primavera suave en la próxima fecha del 21 de marzo, de vuestro año actual en el día del equinoccio de primavera o de otoño, que tienen lugar al mismo tiempo, en el solsticio de primavera el 21 de marzo de este mes, así que no vayan a esperar, habitantes del hemisferio norte, una primavera suave en frío después del invierno el día del solsticio, el 21 de marzo del mes actual, y de la misma manera no vayan a esperar, o habitantes del hemisferio sur, al equinoccio del otoño suave en temperatura en la fecha del 21 de marzo, del actual mes, después del actual verano en el polo sur, más bien, pongo a Dios como testigo. Y Dios es suficiente como testigo, de que soy el califa de Dios en todo el mundo, el imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Les anuncio a los gobiernos de los países del mundo en ambos hemisferios, la invasión del verano de Sakar a las 4 estaciones del año después de la fecha del 21 de marzo, de este mes, así que no vaya a esperar a las 4 estaciones normales del año que soléis conocer después de esta fecha, porque el verano de Sakar los dominará y saldrá victorioso sobre ellos.
Y no encontrarán nada de primavera después de la fecha del 21 de marzo, o habitantes del hemisferio norte que actualmente están en invierno. De la misma forma no encontrarán nada de otoño tras el verano para los habitantes del hemisferio sur, más bien, prepárense para el viento caluroso infernal y para los torbellinos de fuego. Hay que ver cuán arrogantes son los incrédulos al negar a los torbellinos en cuyos epicentros hay fuego. Dado que si reconocen las causas de los incendios forestales y los que rodean a ciudades y pueblos y que han asolado a las propiedades de la gente, que son verdaderamente torbellinos que contienen fuego, y son presagio de las señales del mayor castigo, tal vez así de esta manera vuelvan a Dios arrepentidos, y repetimos que la soberbia de los soberbios es que si admitieran que son verdaderamente torbellinos con fuego que destruyen las propiedades de quien Dios quiera, tal vez así de esta forma vuelvan a Dios arrepentidos, entonces sin lugar a duda, Dios cumplirá con aquello que prometió a los mundos y que viene dado en decreto del Gran Corán, para mostrarles la verdad de lo que les ha prometido en el decreto del Gran Corán en el siguiente versículo unívoco, y Dios Todopoderoso dijo: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Debido a los vientos calientes que transportan partículas de polvo terrestre, que giran alrededor de sí mismas a una velocidad muy alta, creando fuego gracias a su fricción con otras partículas de polvo en el aire caliente, con orden de Dios, debido a la intensa velocidad del epicentro de los torbellinos alrededor de sí mismos, se produce fuego a causa de la fricción de las partículas del polvo en el aire caliente, más bien, no es necesario que la temperatura sea intensamente alta para que se formen epicentros de torbellinos que contienen fuego, más bien, a tan solo un tercio del punto de ebullición del agua, 33 grados o más, así hasta donde Dios quiera, dado que cuando Dios envía un torbellino, el torbellino de fuego se envuelve girando sobre sí mismo, debido a su choque con otro viento de menor temperatura que la suya, y debido a la velocidad del viento cálido al chocarse con otros vientos contrarios menores en temperatura, luego, los vientos cálidos se rompen en pequeños torbellinos que giran en espiral a su alrededor de forma muy rápida, alrededor de sí mismos. Y eso para crear fuego a partir de la fricción de las partículas del polvo dentro del torbellinos, para que luego arrase quemando a los árboles de los bosques y los jardines paradisíacos espléndidos. Y también ataca las casas de la gente, casi haciéndoles salir huyendo de sus hogares, dejando sus casas y sus posesiones a sus espaldas, y si llegan a creer y tener fe, Dios les compensará con cosas mejores de lo que les llego a arrebatar. De todos modos, los torbellinos de fuego contienen conspiraciones de Dios que no esperabais. Oh pueblo del mundo tanto árabes como no árabes, ¿qué esperáis después de los incendios del Céfiro del planeta Sakar, que arrasaron quemando el estado americano de Texas, con un severo desafío del planeta Sakar, con el permiso de Dios, el único, el poderoso, el loable, en pleno invierno, y en una semana, muy fría en el estado americano de Texas en la que las temperaturas llegaron a bajar hasta los 22 grados centígrados bajo cero. En la fecha del 15 de febrero. ¿El mes famoso por de la nieve y el esquí? ¿Quién iba a creer que iba a haber incendios en el fin de semana debido al repentino aumento en las temperaturas? Debido a la emisión de una ráfaga de calor procedente del planeta infernal Sakar, que hizo cambiar toda la región haciéndola pasar de 22 grados bajo cero a un clima de torbellinos calurosos. ¿Acaso esto no sucede sino por un milagro sobrenatural de la física cósmica, ya que no están en temporada de verano y la temporada famosa por los incendios es en verano? Entonces, ¿cómo pueden explicar el hecho de que Dios escogió al mes de la nieve y el esquí, febrero, y también a una región de América del Norte, y no solo esto,
sino que eligió a uno de los estados más fríos de América del Norte, sino más bien una región en la que las temperaturas suelen alcanzar los 22 grados bajo cero. De manera que el verano de Sacar se llevó por delante al invierno de la región de forma muy repentina de la noche a la mañana, desde 22 grados bajo cero hasta temperaturas más altas de vientos calurosos que forman torbellinos que contienen fuego creado a partir de las partículas del polvo, de manera que los torbellinos surgen por orden de Dios, y giran muy rápidamente alrededor de sí mismos en aire caliente, y debido a la intensa fricción de las partículas de polvo dentro del torbellino. En el aire caliente, las partículas de polvo crean fuego en su interior. Debido a su fricción con velocidad extrema dentro del torbellino en aire caliente cuya temperatura no baja de los 33 grados o más. Y los torbellinos no requieren calores extremo, puesto que los tornados que forman fuego debido a la fricción de las partículas de arena con el aire caliente dentro del torbellino, por lo que estas partículas de arena crean fuego debido a la rápida rotación del torbellino sobre sí mismo en un medio de aire caliente, de manera que se genera fuego dentro del tornado, y luego sale disparado, llevando consigo su fuego para arrasar a los árboles forestales y a las viviendas de la gente. Guardaos, pues, de la conspiración de Dios el único, el subyugador. ¿Acaso no saben cuál es el motivo detrás de la quema de los meteoritos de piedra en el cielo de vuestra tierra? ¿Acaso no se debe a su fricción en la capa caliente de la atmósfera terrestre, debido a que cae a una velocidad muy alta en un medio de clima caliente, luego la fricción provoca encenderse en fuego? Luego, una vez dicho esto, ¿cómo se puede descartar el fuego creado por las partículas de arena que giran dentro del torbellino de viento caliente a una velocidad muy alta? ¿Acaso no vais a recapacitar, y no se llegan a formar sino por mandato de Dios? Así que teman a Dios, ya que no os prometió eso en broma, glorificado sea Él el Todopoderoso, en sus siguientes palabras. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Es decir, que el torbellino destruyó su jardín, sus huertas, sus casas y sus posesiones, y el dueño de la casa, su familia y sus hijos salieron huyendo, y luego dejó a sus hijos sin hogar, y eran hijos pequeños y débiles, y su padre está a una avanzada edad y padece debilidad ósea, y que no tiene tantas opciones frente a él para asegurar el futuro de sus hijos y cubrir sus necesidades debido a su avanzada edad en la vida. Y luego el dueño de la casa y sus hijos salen huyendo, dejando su verde jardín y su hogar para ser arrasado por un torbellino de fuego. Y han sido muchas veces que les advertí y desde hace mucho tiempo que son de hecho soldados de Dios con poder bélico destructivo que arrasa quemando árboles y hogares de la gente. Así que, oh pueblos del mundo musulmanes e incrédulos que se alejan del pregonero de Dios, ¿acaso quieren que llegue un día en el digan lo siguiente? ¿Es esto un torbellino que contiene fuego? Fue veraz Dios el único, el todo conquistador. ¿Acaso no quieren reconocer las verdades de los signos de Dios en la verdadera realidad hasta que salga a reconocerla la agencia estadounidense de la NASA? ¿Acaso no van a decir que fueron veraces Dios, su mensajero Muhammad y el imam Nasser Muhammad, o es que están esperando hasta que salga la agencia estadounidense de la NASA a reconocer que son en verdad tornados que contienen fuego, incluso si llegáis a ver estos tornados de fuego ante vuestros ojos? ¿Acaso no van a decir que Dios el Grande ha sido veraz? Ya que estas cosas forman parte de las verdades de los signos de advertencia de Dios en el decreto libro del Gran Corán. Y solían formarse antes debido al calor del sol, entonces, ¿qué pasaría si llegan a formarse con el calor de Sacar, el infierno? ¿Acaso sois rebaño, o seres humanos, o vacas que no hacen el uso del pensamiento? ¡Ay de vosotros! Y luego hay de vosotros del calor infernal de Sacar.
Pero soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, que domina con la autoridad del conocimiento del libro de Dios el Gran Corán sobre la agencia estadounidense de la NASA y así como las demás agencias. Pongo a todos los humanos, los genios y los ángeles cercanos del misericordioso como testigos. Sobre el anuncio de Nasser Muhammad al-Yamani de que Dios elevará la temperatura climática hasta alcanzar los 151 grados centígrados, y en este año vuestro de 1445 DH, correspondiente al 2024, y la pregunta que surge por sí misma es: si Dios llega a responder a la súplica de su siervo y envía sobre vosotros la mitad de la temperatura de la primavera de Sacar, 75,5 grados centígrados, o un poco menos, ¿acaso les va a ser suficiente prueba sobre la realidad del verano de Sacar? He deseado que la temperatura estival de Sacar fuera de 51 grados centígrados en medio de la próxima primavera y otoño. ¿Acaso les va a servir de exhortación? ¿O vuestra arrogancia continuará hasta que llegue a alcanzar los 75,5 grados centígrados, y luego hasta el calor del humo visible que llegará a alcanzar los 151 grados centígrados? Y el problema reside en que estos acontecimientos van a tener lugar en este año vuestro de 1445 DH, y vosotros saben muy bien que no digo de Dios lo que no sé con certeza. Oh, gloria a Dios el Grande. ¿Cómo es posible que los signos de Dios no vayan a aumentarles más suciedad en el alma a la vuestra propia, dado que esa es la recompensa de los arrogantes? Por muy claro que les resulte el verdadero llamado procedente de Dios su Señor y supieron con certeza la verdad de la veracidad del pregonero de Dios. ¿Acaso llegaron a beneficiarse de algo el arrogante pueblo del profeta de Dios Abraham, que la paz de Dios y sus oraciones sean con él, del signo de fuego, cuya madera trajeron con sus propias manos y montaron una hoguera enorme a su alrededor y lo arrojaron dentro ella? Y entonces el profeta de Dios, Abraham el indulgente, dijo: Oh Dios mi Señor, perdona a mi pueblo, porque ciertamente no saben. Luego Dios Todopoderoso dijo: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. ¿Acaso la lógica de vuestra mente no os dice? Esta es una señal grandiosa y sobrenatural, como es que el fuego no llegó a quemar al profeta Abraham, más bien, fue defendido por Dios quien los llama a adorarlo a él solo, sin asociarle nada. Ciertamente les resultará claro a su pueblo después de esto que él es verdaderamente un mensajero de Dios, el Señor de los mundos, a menos que estén más desviados del camino recto que del ganado. Y la respuesta es: Dios santo del amor hermoso, que sí, están en efecto más extraviado que el ganado, porque les había quedado muy claro que el llamado del profeta de Dios, Abraham, era la verdad desde que destruyó a sus ídolos, y ningún daño le ha pasado, como ya le habían prometido, basándose en lo que habían heredado de las creencias de sus ancestros, que en verdad esos ídolos sí tenían capacidad para poder dañar o beneficiar. Entonces el profeta de Dios, Abraham, les reveló la falsedad y las mentiras de sus ancestros, quienes lo seguían de forma ciega. Y por eso reconocieron la verdad dentro de sí, en secreto dentro de sus corazones. Y sus mentes les dictaminaron de que en verdad son ellos los injustos y no el profeta de Dios, Abraham, y esto fue una admisión y un reconocimiento de la verdad en sí mismos. Y no lo dijeron susurrándolo en secreto entre ellos en absoluto, y nadie supo eso excepto Dios, pero fueron demasiado lejos en su arrogancia, y ni siquiera el signo del fuego les sirvió para reconocer la verdad, el fuego al que Dios ordenó diciendo: sé frío e inofensivo sobre Abraham. Del mismo modo fueron demasiado lejos en su arrogancia, así que Dios apartó sus corazones hasta de la virilidad. Entonces dejaron de tener deseo hacia las mujeres y se conformaron con mantener relaciones sexuales solo con los hombres, la primera obscenidad entre los hombres que nadie antes en los mundos ha cometido. Y negaron el llamado de los mensajeros de la verdad procedente de su Señor, Abraham y Lot, hasta que llegó el día en el que Dios los destruyó con el fuego infernal del planeta Sacar, que sobrepasó sobre el planeta de los hombres desde hace aproximadamente 6000 años.
¿Hay alguien que va a dejar que esto les sirva de lección? En cualquier caso, vosotros veis muy claro que no podéis resistir una bomba térmica cuyo calor llega a alcanzar los 151 grados centígrados, aún así estáis siendo arrogantes, por lo tanto, ¿cómo vais a poder resistir el calor de un fuego cuyo combustible son piedras? ¿Acaso no van a temer a Dios, el único, el subyugador? ¿O es que veis a Nasser Muhammad al-Yamani ser uno de los mentirosos? Entonces os digo, sed testigos de esta súplica. Oh Dios mi Señor, si sabes que me has hecho ser tu califa representante sobre todo el mundo, entonces, ¿quién puede realizar estos desafíos universales fuera de Dios, mi Señor y el vuestro? Y si soy un mentiroso, entonces el mal de mis mentiras recaerá sobre mí, intente asustaros, pero desgraciadamente eso no ha hecho más que aumentarles más vuestra incredulidad y vuestro distanciamiento de seguir su libro, el Gran Corán, y habéis negado reconocer que Dios me hizo su califa representante en todo el mundo en todas sus tierras y sus mares. Oh presidente de los Estados Unidos Joseph Biden y sus semejantes en los mundos, escuchad lo que os voy a decir con la verdad. Si los ansara yemeníes están librando una guerra regional, yo soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el califa de Dios el único, el subyugador, y les digo. ¿Qué pensáis del poder de Dios, el Señor de los mundos? ¿Quién hará empoderar a su califa representante en una sola noche sobre todas las naciones del mundo, siendo los arrogantes de entre ellos de los humildes? Y de hecho ya veremos, si fue Dios de verdad, ¿quién me eligió como su califa representante sobre el mundo entero o no? Y si va a cumplir con su voluntad o no. Y tanto los incrédulos, los criminales, los musulmanes que se alejan de Dios como los corruptores en la tierra santa de Palestina y en otros lugares del mundo no tiene poder para hacer frente a la guerra de Dios, el Señor de los mundos, y Dios es testigo sobre mí, y Él es suficiente como testigo, que deseo a los ansara yemeníes la guía de Dios y una clara victoria, y que Dios guíe a todos sus corazones así como a todo el pueblo yemení hacia su camino recto. Y no tienen poder suficiente para hacer empoderar al califa de Dios el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, sobre los mundos, del mismo modo, no le debe a nadie en toda la creación de Dios dirigir al imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, ni siquiera el mensajero de Dios, el Mesías, Jesús, hijo de María, porque soy el califa de Dios, glorificado sea Él. El imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani no debe ser dirigido ni por el arcángel Gabriel, a quien se le ha confiado el califato sobre los ángeles, con rango ante Dios el dueño del trono y es obedecido por los ángeles y digno de confianza, aún así no le debe liderar al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, asimismo, no le debe al honorable hermano Abu Jibril Abd al-Malik Badr al-Din al-Yamani, que lidere al califa de Dios, el imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Oh gente del mundo, el califa de Dios, el imam al-Mahdi, no es ni arrogante ni engreído, pero soy el califa representante de Dios el elegido por Dios el Señor de los cielos y la tierra. ¿Y quién es más injusto que el que inventa mentiras contra Dios o niega sus signos cuando le vienen? Realmente Dios no ayuda a los malhechores a tener éxito, y les digo. ¡Ay de mí! Si fuera uno de los mentirosos, no habría temido la caída del castigo de Dios sobre los descarriados de entre los árabes y los no árabes, y juro por Dios, que digo a mis hermanos de sangre de nuestros padres Adán y Eva que temo por vosotros la caída del castigo de un día estéril, ya que el planeta del castigo se ha acercado mucho a la tierra, y pasará sobre la tierra a una distancia de 43.200.000 kilómetros. Es decir, que la distancia entre el punto más cercano de la órbita de Sacar y el planeta Tierra es de 43.200.000 kilómetros. Exactamente, porque corresponde a la gran latitud de la Tierra, donde el día y la noche se alternan de este a oeste, y viene desde la dirección sur de la Tierra,
Y no os he encontrado calcular la circunferencia de la Tierra con total precisión y sin errores, debido a que no saben cuál es la velocidad del planeta Tierra en un segundo de oeste-este en 86.400. En unidades de tiempo, y es a lo que llamáis, un segundo. Y ese es el periodo de la rotación de la Tierra sobre sí misma para pasar su día a una velocidad constante en su velocímetro, dado que la velocidad del planeta Tierra es de 500 metros por segundo, multiplicado por el número de segundos que dura un día. 86.400 segundos. 43.200.000 metros. Y digo metros, y no kilos, y como que. Un kilómetro igual a 1000 metros, entonces convertimos los metros a kilómetros, luego os queda clara la longitud de la circunferencia exacta de la Tierra que es de 43.200.000 kilómetros. Para aclararlo más a aquellos que no son tan buenos leyendo números aritméticos, les decimos que la longitud de la circunferencia del planeta Tierra de este a oeste es exactamente de 43.200 kilómetros. Con extrema precisión, sin error, y como que un kilómetro igual a 1000 metros, entonces aquí os queda clara la circunferencia ecuatorial del planeta Tierra, donde se encuentran los estes y los oestes del planeta. Entonces es así como se determina la longitud de la circunferencia ecuatorial real del planeta Tierra, y no la imaginaria, más bien, la línea de la circunferencia ecuatorial real en la verdadera realidad, y que es exactamente 43.200.000 kilómetros. Y para aclararlo más escribo 43.200 kilómetros. Con infinita precisión, y la Tierra viaja alrededor de sí misma en 24 horas desde el punto oeste hasta el punto de la puesta del sol, y cada uno según su punto de la puesta del sol desde el punto en que se encuentra, desde el mismo punto hasta el mismo punto cumpliendo así un periodo entero en la región de la alternancia del día y la noche, y es la línea zonal del ciclo diurno y nocturno del planeta Tierra. Una línea ancha con diferentes ángulos, pero esa amplia área es el verdadero diámetro del planeta Tierra, que es la línea de latitud más larga, y todos los mundos están en esta línea y sus fronteras se extienden desde el extremo sureste hasta el extremo suroeste, extendiéndose sobre los lados del este, oeste y el centro, y por eso la duración del día es igual a la duración de la noche en el día del solsticio, que así lo llaman. Línea cero. Y es aquella línea sobre la que sale el sol el día del equinoccio, y no os dejáis engañar por Google Earth, ya que si fuera exacta no habrían hecho que el planeta Tierra sea completamente esférica sabiendo que es un esferoide, y no le debe al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, seguir vuestros antojos, más bien, solo aquello que concuerda con el gran Corán lo tomo y todo lo que lo contradice lo descarto y lo dejo a mis espaldas y luego les traigo la verdad y una mejor explicación, eso es lo que Dios mi Señor me enseñó en el gran Corán. A partir del año 1, el día en que Dios creó los cielos y la tierra, ¿acaso creen que Dios va a escribir el año como 12 meses o 360 días, y luego escribir a su lado que es un año? No, esto no es lógico, dado que el número de años y el cálculo numérico y electrónico del tiempo son precisos en el Gran Corán, dado que un día dura 486.000 unidades de cálculo y es lo que llaman ustedes el segundo. Y su verdadero nombre es unidad. En el libro, es decir, unidad de tiempo. Y es el pulso del tiempo, como el pulso de un corazón humano. Y para que sepan el número de años y el cómputo del tiempo, multiplicaos las unidades de cálculo en un día en 360. Para determinar la duración de un año. El primer año en la historia del tiempo, el día en que Dios creó a los cielos y la tierra con una máxima precisión según el número de años y el cómputo del tiempo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. En cuanto al calendario solar, comienza desde el amanecer hasta el amanecer, puesto que el calendario solar está relacionado con las estaciones del año y el clima de la Tierra, y la luna no tiene nada que ver con las 4 estaciones del año, más bien, la tarea de determinar esto mediante el cálculo en el libro con lo que respecta a las estaciones del año es el calendario solar en el Gran Corán. Eso se encarga de determinarlo el sol desde el amanecer hasta el amanecer calculando sus salidas desde el amanecer hasta el amanecer todos los días, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Así vamos a formar un año, a partir del primer año en la historia de la existencia del universo, fue un año y en números es Año 1. Porque el número de años tiene que comenzar inevitablemente con el primer año en el cómputo de los años, así que pasemos a su composición, y era un año lunar de ocaso a ocaso o según el cálculo solar de amanecer a amanecer, de la siguiente manera. Dado que la calculadora no sabe lo que está calculando, ya que la función de los números del cálculo para formar el tiempo, no funcionan en el cálculo excepto mediante reglas correctas con la máxima precisión, por tanto, es primordial formar el primer año, que es el año 1, que deberá formarse de la siguiente manera. 31.104.000. Unidad de tiempo por un año, así que vengan a componer las unidades de pulso del cálculo del tiempo basando en las reglas correctas en el libro de Dios de la siguiente manera. Problema de matemáticas. Ya que las unidades de cálculo más pequeñas, son los que se les da el nombre de segundos, este es un número de unidades aritméticas correspondiente al número de segundos que hay en un año de la siguiente manera. 12 dividido entre 30 dividido entre 24 dividido entre 60 dividido entre 60 dividido en 31.104.000. Igual a, un año. Es decir, un año, y es el primer año en la historia de la existencia, hace aproximadamente 18.000 millones de años. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Dado que no es lógico escribir el número 12 meses para el primer año con el pretexto de que los años en el libro de Dios son 12 meses, ya que esto es indiscutible, pero Dios nos enseñó la composición del año a partir de los meses, por eso debemos obtener el número 1, es decir, un año de la siguiente manera. 1 año. Esto es a lo que se refiere Dios Todopoderoso. Verdad son las palabras del Señor. Con mayor precisión y sin margen de error mediante un número numérico el comienzo de la fecha del primer año en los cálculos del libro. Y no queremos alargar mucho esta declaración, para que no se aburran, oh comunidad de los buscadores de la verdad, porque no son como los buscadores de conocimiento de entre los Ansar, ya que les juro por Dios. Si una declaración tuviera 1000 metros de largo, el verdadero buscador de conocimiento la leería con todo gusto y pidiendo más, dado que el ejemplo de un buscador de conocimiento es como el infierno si se le pregunta: ¿estás lleno? Entonces el infierno contesta: ¿hay más? Pero el problema es que los Ansar se apresuran y me obligan a escribir una nueva declaración antes de su debido tiempo, para cargar sus corazones con la luz de una nueva declaración explicativa del Gran Corán con el pretexto de que están preocupados por su imam. Oh mis amados en el amor de Dios, no os hemos educado espiritualmente para luchar contra un musulmán o un incrédulo que no lucha contra nosotros en nuestra religión, sino para defender a vuestra tierra, a vuestros hogares y a vuestras santidades.
Y el Imam al-Mahdi no debe ser dirigido por nadie porque simplemente es el califa de Dios, y cuando hay un enfrentamiento cara a cara en el Mar Rojo, entonces cada incidente le corresponde un discurso, y no vamos a permitir que nadie amenace la seguridad de Yemen, la capital central del califato global, o presidente estadounidense Joe Biden. Y juro por quien destruyó a los pueblos de Ade y Tamud y ahogó a los poderosos faraones que llegará un día en el que vas a extender las alfombras en la Casa Blanca después de la derrota mediante la guerra global librada por Dios, ya que no tenéis poder ni fuerzas para hacer frente a los soldados cósmicos de Dios. Que todas las fuerzas de la coalición agresora, los aliados de Satán en el Mar Rojo, vuelvan a sus países y detengan la guerra en Ramadán, y si no, ya veremos quién tiene el más débil apoyo y cuenta con menor número de fuerzas. Satanás y sus aliados, o el misericordioso y sus aliados. Oh Dios, otorgue la victoria a quienes apoyan a los oprimidos en la honorable Gaza y en toda Palestina. Oh Dios mi Señor, guía a los corazones de las personas humanistas misericordiosas en el mundo. Ya que tú sabes mejor lo que hay en los corazones de tus siervos, ciertamente tu promesa es verdadera y tú eres el más misericordioso de todos los misericordiosos. Y Ramadán Mubarak a todos los musulmanes y a todos los verdaderos humanistas y personas misericordiosas de entre la gente en el mundo. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El califa representante de Dios. El Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Comentario del Imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. El día 2 del mes de Ramadán del año 1445, la recompensa corresponde al 12 de marzo del año 2024. Primer comentario en respuesta al preguntante Asawi, cita de la participación del usuario Ibrahim Sawi. ¿Cómo sabemos que la Tierra viaja a 500 metros por segundo? Fin de la cita. Solo se trata de un comentario en respuesta a mi querido Ansari. Hombre, la cuestión es simple. Dado que la Tierra gira alrededor de sí misma, cada periodo de 486.000 unidades de tiempo, es decir, cada periodo de 86.400 segundos exactos, desde un punto a punto en su autorrotación, es decir, durante un ciclo completo, en otras palabras en su rotación sobre sí misma, cada periodo de tiempo de 60x 24 segundos igual a 86.400 segundos. Es decir, cada 24 horas, y encuentro en el conocimiento de cálculo en el libro de Dios que el planeta Tierra se mueve por segundo. 500 metros. Luego convertimos metros a kilómetros de la siguiente manera. 500 por 86.400. 500, mxs, 1, xs. Igual a 43.200.000 metros. Y obviamente el resultado está en metros. Luego se divide en kilómetros de la siguiente manera. 43.200.000 dividido entre 1000 igual a 43.200 kilómetros. Es decir, por escrito sería 43.200 kilómetros. Exactos con impecable precisión, y no como suelen decir que es aproximadamente, dado que la aproximación es solo una suposición y no es exacta. Vuestro hermano, el califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.